Bienvenidos y bienvenidas a Maníacos para este episodio número 14 ya para esta semana de Fight Week de UFC Vega 110. Pero más que nada en este episodio vamos a estar hablando de lo que acaba de suceder en el pay-per-view de UFC 321. Mi nombre es Iker Gamba y como siempre estoy acompañado de mi compañero Diego. ¿Cómo estás, hermano? Bien, contento, mucho de qué hablar, la verdad, estaba muy enojado el sábado, pero creo que ya lo procesé, ya podemos hablar un poquito más calmados, pero cualquier cosa acá me ponen en check. Y obviamente, por favor, denle like, suscríbanse al canal, muy importante para nosotros, que si están viendo esto, si les gusta, denle like, porque ya nada más con eso nos ayudan muchísimo, ya no les vamos a pedir dinero a ustedes. Exacto, Solo vamos solo a pedir a alguien píquenle más. a la campanita y Exacto. suscríbanse. Con eso Sí. tenemos más que suficiente. Diego, lo platicábamos, estábamos enojados este fin de semana y cómo no estarlo, porque la verdad es de esos eventos estelares en donde justamente el resultado no lleva a nada, ¿no? Lo que sucedió en el main event es ese piquete de ojo de Ciryl Gane que detiene la pelea en el primer round. Vamos a hablar también de la reacción de los fans, de todo lo que sucedió después, pero la realidad es que hay que decirlo como es. Fue una pelea pareja. Y sí, Ciryl Gane estaba teniendo un gran primer round. Yo creo que la gente no esperaba eso, ¿no? Todos esperamos que Tomás Pinal, con la racha que tiene en UFC, el historial, pues probablemente iba a encontrar una finalización temprana, ¿no? Buscó el takedown, defendió a Ciryl, todo el crédito. Estaba haciendo una gran pelea, ¿no? Pero la realidad es que quedaban 4 rounds. Entonces, determinar que Ciryl Gane iba a ganar el combate cuando la diferencia de strikes fue de 3 es absurdo. Y yo solo lo quiero poner en tela de juicio para todos los fans que están criticando al campeón, porque definitivamente por algo los eye-pokes son ilegales y es algo que tiene que lamentablemente evitarse en el deporte de alguna forma. Ya se vio lo de los guantes, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo viviste el main event? No, igual, o sea, creo que, o sea, sobre todo eso, ¿no? O sea, la gente se deja llevar porque tenía sangre, Tomás Pinal, y porque no tuvo tanto éxito en lo que él estaba intentando hacer. Ciryl Gane sí se vio muy bien, pero tampoco es como la gente lo está pintando, ¿no? Obviamente la gente, los que son haters y luego uno cae en el rage bait, pero no, en realidad, como dices, o sea, Tomás Pinal estaba teniendo la iniciativa, sobre todo era quien estaba presionando, Ciryl Gane era el que estaba retrocediendo, estaba teniendo muy buenos counters, obviamente, pero como dices, o sea, no cuenta la historia completa de la pelea el primer round, ¿no? Y sobre todo cuando estamos acostumbrados a que los campeones saben medir el cardio, saben llevar una pelea de 5 rounds, muchos campeones el primer round lo usan como para empezar a medirse, en tiempo reciente, pues sí, Merab a lo mejor pierde los 2 primeros rounds contra Umar y después es un dominio total, ¿no? Entonces, la verdad, Exacto. asumir que Ciryl Gane iba a llevarse la pelea es ignorancia pura y es ganas de tirarle a Tom. Entiendo también el punto de tirarle a Tom, porque hay otros peleadores que han arriesgado continuar la pelea en este tipo de situaciones, ¿no? Sin duda. Y más cuando el doctor es el que dice que sí puede continuar y Tom el que dice que no. Y sabemos que si tú en una pelea dices I can't see, si es que no puedes ver, ya, es la gota que derrama el vaso y ante eso, es decir, I tap out, básicamente, ¿no? Entonces, si no quieres pelear, no lo vas a decir. Y Tom, entendiblemente, o sea, hay mucho en juego, hay mucho o sea, hay mucho, escucho, hay mucho en juego. Entonces, pues sí quieres pelear en tus mejores condiciones y es un foul, como dices, al final del día, pues Ciryl Gane es el que hizo que todo esto sucediera, ¿no? O sea, sí. ¿por qué toda la culpa está en Tom? Es que justo él no es la víctima de esta situación, es como la situación de Petr Yan contra Aljamain Sterling. Yo recibí mucho hate en el momento por decirlo, pero a ver, el que tiró el rodillazo es Petr Yan, punto. El que le pica los ojos es Ciryl Gane, punto. Es un deporte. Si quieren ver King of the Streets, pueden ver King of the Streets, pueden ver KFC. Así es la UFC, así son las reglas. Todavía existe Rising, ahí también hay soccer kicks, ¿no? O sea, yo creo que la gente tiene que entender que los atletas son seres humanos y que al final Tomás Pinal pues, decidió no continuar la pelea después de que algo sucedió que le iba a perjudicar por completo. No podía ver, como dice, y si es el campeón del mundo y ha peleado contra quienes ha peleado, no es como que le tiene miedo a nadie. Él lleva pidiendo la pelea de Ciryl Gane, además, muchísimo tiempo. Desde que él estaba ascendiendo, en su momento él la iba pidiendo. O sea, Tomás Pinal siempre ha pedido retos duros. Por algo estaba persiguiendo a John Jones. Entonces, y por algo John Jones no quiso pelear contra Tomás Pinal, porque esa es la realidad. Entonces, ¿por qué se nos olvida tan rápido toda esa situación?
porque Es no que quiso justo la continuar. memoria de los fans de MMA es de muy corto plazo, ¿no? Todo es el último performance y creo que ahí es donde tiene que cambiar un poco esa narrativa porque la verdad es que hay mucho que podemos desglosar de este tema, pero pues antes de la pelea todos hasta nos estábamos burlando de Cyril Gane, ¿no? De que no se merece esto, perdió su última pelea y ahora resulta que es el mejor del mundo y que John Jones le ganaría fácilmente a Tomás Pinal. ¿Qué pasó, fans? No, pero además creo que ese es un gran punto. Al final del día es mucho berrinche porque queríamos ver a Tomás Pinal porque nos había prometido muchísimo, porque sabíamos, teníamos unas expectativas muy altas por todo lo que ha hecho. Entonces, pues sí, solamente tengamos conciencia de que no deja de ser una persona, de que los ojos no es algo que se puede entrenar, de que un piquete de Exacto. ojos es horrible. Imagínense un piquete de ojos entonces de Cyril Gane en los dos ojos, con la fuerza de un heavyweight que eres tú, más la de él en un momentum de pelea. No es cualquier cosa, o sea, de verdad creo No, que la gente está desensibilizada un poquito a lo que es a lo que se ha de sentir pelear por lo bien que reciben daño estos peleadores. Y eso dentro de un lado está padre porque es enaltecerlos y es verlos como algo más grande y es, wow, los peleadores son superiores a nosotros. Pero, güey, el ojo es el ojo. O sea, te entra una hermano, pinche sí. basurita y ahí estamos llorando todos. Bisping Entonces, perdió el ojo en el octágono, no es un juego. O sea, la gente que dice como, ay, son peleadores, tienen que darlo todo. No, ¿por qué? y O además sea, estás poniendo en juego tu cinturón, que eso hace que te patrocinen marcas, que la UFC te pague más. Obviamente no vas a arriesgar tu el income, trabajo de toda tu vida. exactamente, todo lo que O sea, ganas, porque el otro güey hizo un foul. Quiero saber en qué otro deporte una persona estaría defendiendo al equipo que comete un foul. Es como de, pues ya X, güey, ya el referee no marcó el gol, está sí. chido, güey, supéralo. Además, ¿qué es Supéralo lo que tú, yo güey, quiero pues decir? no fue gol, güey. A Cyril Gane le advierte el referee en la misma pelea que no extienda los dedos. Antes del piquete de ojo ahí, luego buscamos el footage y se los ponemos, pero es absurdo. Yo nada más lo quiero dejar en eso, es absurdo. Yo quiero ver una revancha inmediata, yo sé que quizás tú tengas otra opinión. Yo creo que en menos de 3 o 4 meses puede suceder. De hecho, Dana en la conferencia de prensa después del evento, él dijo, sí quiero hacer la revancha. Le preguntaron por hacerlo en enero o hacerlo en diciembre para poner 3 peleas de título, que tampoco lo veríamos nada mal. No. Y más ahora con la narrativa, creo que le sumaría mucho a esa cartelera. Pero alguien habló. Champ. En redes sociales puso su historia, dijo, hagamos la división de pesos pesados grande otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que debe de suceder con el título de Tomás Pinal y la división? Porque es un tema que vamos a tocar más adelante. Esta división le urge que Poatán o alguien más entre también a los rankings. Te voy a ser honesto, o sea, también después de lo que vimos, no me molestaría si se la dan a Volkov. Creo que Cyril Gane al final del día tiene que sufrir alguna consecuencia. Todo el mundo lo está tratando como una víctima, pero como dices, o sea, Justo, no lo pero es. además tienes peleadores como Jim Miller que te dice, güey, nosotros entrenamos diario, tenemos control sobre nuestros cuerpos. Si no quieres picarle el ojo a alguien, no se lo vas a picar. Y más a alguien como un Cyril Gane, que es un striker, ¿no? O sea, si estás hablando de que Ryan Hall es jiu-jitsu y le picó el ojo a alguien porque es torpe, órale, va, te la creo. Estás hablando de Cyril Gane y si alguien como un Jim Miller, que tiene el récord de más peleas en el octágono, quien sabe cómo es estar ahí, es él. Obviamente tienes que tomar su palabra, ¿no? Sí. Entonces, Y Cyril además Gane, siempre suelen ser los mismos los que hacen los piquetes de ojo, ¿no? Es una tendencia. John Jones, en su caso también, pues Stipe contra DC hubo muchos piquetes de ojo en esa trilogía, ¿no? Y afectó en todas las peleas donde hubo piquetes de ojo importantes, en la primera, DC no queda Stipe después del piquete de ojo, o sea, y en heavyweight. Justo ahorita que estamos hablando de heavyweight, por eso lo menciono, quería hacer esa comparación, porque ¿qué hubiera pasado si Tomás Pinal hubiera continuado el combate sin poder ver de un ojo y con el otro también comprometido? O sea, y regresando al tema Poatán, o sea, con el alcance que tiene Poatán, imagínense si él también jugara así de sucio, extendiendo los dedos, además del poder que ya tiene, ¿no? Porque hasta John Jones lo dice, para mí es una maña y yo sé cuándo lo estoy haciendo. Y es algo que pasa continuamente en sus combates. Entonces, ellos saben lo que están haciendo, no lo hacen inconscientemente siempre. No digo que no lo lleguen a hacer de manera inconsciente, claramente, ¿no? Es una pelea, pero si ya te advirtieron varias veces y lo sigues haciendo y es algo que sucede en tus combates a lo largo de tu carrera, es algo que también se tiene que poner en tela de juicio. sí, entonces
Digo, por lo mismo siento que Cyril Gane no tendría que llevarse la revancha. Dana White ya dijo que se la va a dar lo antes posible, está bien. O sea, Tom también ya tiene la luz verde de los doctores, desde entonces sí siento que su marca un poquito se vio afectada, le vendría bien, obviamente, regresar pronto, tener una pelea totalmente diferente, como cuando Belal Mohamed peleó contra Leon Edwards, ¿no? Que le picaron el ojo y después vuelven a pelear y es una historia diferente, ¿no? Exacto. Entonces, creo que pues sí, o sea, tiene que volver a pelear. No me gustaría que fuera ahorita. Creo que Volkov está bien. Puedes hacer Volkov contra Cyril Gane, pero se me hace injusto contra Volkov. También no hay mucho en la división. Si sube Pereira, creo que le iría muy bien, pero igual, después de Pereira ya no hay una pelea interesante. Entonces, sí está sufriendo mucho pesos pesados, ¿no? Este evento tuvimos ahí a Walker, que sigue haciendo de las suyas, pero... Lo más destacado, ¿eh? La verdad, lo más destacado, Walter Walker, chance de toda la cartelera. Bueno, no, William Salkild. Bueno. Ese knockout contra Nasrat Haqparast, chance el knockout del año. Sí. No, de hecho, las preliminares fueron muy buenas. El pay-per-view, ahorita solo tocamos el tema del main event, pero en realidad, y voy a sonar muy crítico, muy hater, pero es un rant y este episodio es para eso, Diego. Sí, por Halloween, es la vibra de Halloween. Vas a pinche mentar madres. Mentar madres. Porque también, o sea, la pelea de Volkov al final del día se lleva la victoria. Los jueces hacen un buen trabajo porque califican el daño, pero... Horrible. Una pelea aburrida. Una pelea horrible. Y frustrante, porque cuando tienes tanto control, güey, tira 2 pinches Hammer Fist, chingada madre. Sí, y Jailton además estaba reclamando que él merecía la victoria. De verdad, la diferencia de los strikes fue 103 strikes. Si recibes 103 golpes más que tu rival, evidentemente no ganaste, punto. No importa si esos golpes fueron de conejito o lo que sea, son 103 golpes más. Sí, y conectó Jailton 20, entonces el diferenciador es 4 veces más. 4 veces más lo conectaron. No ganó la pelea. Lo de Merab, que justo estaba diciendo quiero pelear contra el ganador de Umar Mario, me parece que esa fue la mejor pelea de la cartelera. Yo creo que Umar Mario fue lo más destacado del pay-per-view y el performance de Azamat Murzakanov sobre Rakic, que, oye, Azamat también está tocando la puerta junto a Ulberg ahí, contendientes fuertes para Poatán en 205, pero la realidad es que los heavyweights fue lo que en este evento, porque también lo de Hamdi Abdal-Wahab contra Chris Barnett, de las peores peleas en la historia de la UFC, de verdad, ¿eh? Y no lo quiero decir mala onda, pero sí los heavyweights, algo tiene que suceder. Dana, tienes que traer más heavyweights, no sé, el Contender Cuando Series, fue de las divisiones una temporada del de TUF, oro hace mucho tiempo, algo así, algo está algo pasando. tiene que suceder. No sé, veo que hay agentes libres como Vadim Nemkov, que quizás no sea el nombre más sonado, el más conocido, pero es un buen peleador. ¿Por qué la UFC no le da la oportunidad? ¿Sabes? O sea, hay prospectos fuera de la UFC que ahorita le darían al mismo mucho Corey jugo. Anderson, que ya se traigan de vuelta, que ya también está peleando en peso pesado. Ryan Bader en Ryan Rising. Bader, que estábamos hablando de él. Sí, porque traigan de vuelta a Ngannou. Ngannou también lo está pidiendo. O sea, sí. De verdad, que hagan algo. Algo tiene que suceder porque sí es una desgracia lo de esa división, pero lo que sí está bien, que no lo hemos platicado, pero lo vamos a destacar brevemente, es que hay una nueva campeona en las 115 libras. Mackenzie Dern se vio bien contra Virna Jandirova en una pelea pareja. La verdad, a mí me gustó el performance de Mackenzie porque se vio mejor de pie. Tiene mejor boxeo y creo que estar con Jason Parrillo como su head coach le beneficia enormemente, ¿no? Ahorita que otra vez estuvo en su esquina, se vio esa gran diferencia en su técnica, como también se vio contra Angela Hill en su momento. Entonces, ¿qué opinas del performance de Mackenzie en una pelea contra Virna donde realmente yo creo que eso fue lo que también le dio la pelea, el daño? Justo, y se hablaba, ¿no? De que los jueces hicieron un gran trabajo en este evento al final del día. Esas son las reglas y a veces, igual regresando al tema, ¿no? ¿En qué otro deporte las reglas están en tela de juicio? ¿En qué otro deporte son subjetivas las reglas, ¿no? O sea, creo que si es el daño ahorita, porque es lo que las reglas unificadas piden, lo están haciendo bien estos jueces. Y pero además hay peleadores que siguen sin saber las reglas y defender el control, ¿no? Entonces, se está haciendo bien, ojalá lo veamos más. En cuanto a la división de 115, me parece una buena pelea por parte de Mackenzie. Creo que puede defender un par de veces, pero tampoco me sorprendería si... Es que habría que ver el ranking. Es que es otra división, igual que la de pesos ella pesados, dice que quiere defender contra Tatiana Suárez, y la verdad es que después de la derrota de Tatiana contra
contra Weili no tiene calibre de campeona, ¿no? Es mucho lo que tiene que evolucionar. Entonces, puedes hacer una trilogía contra Virna pronto, si Virna gana una contra, no No, sé, justo lo que yo iba a Yan agregar es que Xiaonan o esta división, contra Yan Xiaonan, pues Xiaonan, estaría Amanda bien, Lemos, exactamente, o sea, hay contendientes, pero pero esta como edición ya no Shang es le ha lo que ganado a era. todas, ese es el problema, que justo tú lo tocaste en uno de los episodios, los primeros episodios que tuvimos, que el tema de los campeones cuando regresan a su división o se va el campeón de la división y entra otro, como que ya no hay ese mismo hype de campeón porque pues sabes que al final Mackenzie Dern, si se enfrentara a Shang Wei Li, pues sería Nah. una pelea muy complicada, ¿no? Hay que decirlo así de manera respetuosa, pero la realidad es que todos sabemos que Shang Wei Li en esa división por algo está subiendo. Ya no hay retadoras, es Ella sí demasiado podría dominante. pelear 2, 3 veces en una noche y defender Sí. sus ella sí podría, la verdad. Sí, ya platicaremos también de la pelea de Valentina pronto, pero a ver, antes de dejar el pay-per-view, ¿cómo viste tú la cartela? ¿Qué quieres destacar del pay-per-view de UFC 321? Porque yo ya platiqué un poco de lo de Umar Mario, Azamat, ya Ailton Volkov ya lo tocamos, que creo que con eso estamos bien, ya no necesitamos hablar de esa pelea, pero en los prelims hubo grandes performances también, entonces, ¿qué te gustaría destacar de lo que vimos en Abu Dhabi? Mira, estaba buscando los rankings, pero hoy estamos grabando en lunes, entonces, según yo, todavía no los actualizan. No, Vamos a ver. hasta el miércoles. Ajá. Porque para ver cómo quedan los rankings, sobre todo para Mackenzie Dern, ¿no? Creo que es lo interesante, o sea, ver contra quién podría defender. El resto del evento, pues, te digo, para mí el highlight, obviamente, Quillian Salkid. Es un gran knockout. Creo que es más vistoso por cómo, Y en short notice, en 10 cae. días le hablaron. Esa Oye, parte no me en 10 días le acordaba. hablaron y Nasrat está al lado de Y los además, ya rankings. cuántas finalizaciones son seguidas, Lleva 2 porque en la UFC, pero las 2 en el primer round, las 2 en corto head kick, aviso. no. Y la verdad es que se viene una cartelera en Perth el próximo año. Salkill ya dijo que quiere a Mauricio Ruffi. Uf, Ok, que se haga ese ok. tiro. Ese tiro me parece muy interesante. Sí, o sea, y es un nombre interesante. Mauricio Ruffi creo que puede lucir contra él. Será una gran pelea, será una gran pelea. Pero como dijiste, creo que luego las peleas más divertidas fueron durante las prelims. Qué bueno que no hicimos picks, porque yo iba a escoger a Jung Young Park como Contra campeón, Liskerov. porque Aliskerov son de esos peleadores que luego no me he comprado su hype, pero lo está haciendo bien, así que ese sí. Es que también tengo que ser honesto. Las peleas me costó trabajo verlas porque fue durante el día y el sábado fue cumpleaños de mi hijo. Así que ahí Felicidades. está. Tenía fiesta de un lado y tenía las peleas del otro. Y luego volverlas a ver si no es un link bueno, pirata, es difícil. Entonces, tengo que ser honesto. Tuve que hacer mucha No, aquí tarea. somos honestos. No, pues sí, no pude ver. ¿Sabes Aquí, qué? El coestelar son de esas peleas que estoy volteando y veo que Virna está encima de Mackenzie. Y dije, no, pues va a ganar. Veo que le levantan la mano a Mackenzie y ya viéndola de vuelta, que ya tuvo sentido, ¿no? Pero sí, de primera instancia yo creí que había ganado Virna Yandirova. sí, aquí somos Entonces, honestos, ¿no? La realidad es exacto, que, por exacto. ejemplo, hay Además que ver la reacción que y el tuvo Adesanya al cumpleaños, pay-per-view. Sí, fue el y además fue cumpleaños el de tu hijo, de cumpleaños de mi hijo. Javito. Exacto, Exacto, shout shout out. out. Y hay cosas más importantes en la vida que ver artes marciales mixtas, definitivamente, ¿no? Yo nada más quiero destacar 2 cosas rapidísimo antes de irnos de 321. Las 2 mejores peleas de la noche. Rebecca Klein, que Mateusz Rebecca, todas sus peleas en UFC han sido Fight of the Nights. Y de hecho, contendientes a pelea del año. Así que Mateusz Rebecca contra Ludovic Klein. Uf, Y yo espectacular. la estaba viendo, la tuve que ver después de que pasó. Y antes de que terminara, porque Klein iba a dar el comeback, te iba a poner comeback del año de Klein, pero ya no termina la pelea, los primeros 2 rounds los pierde, entonces sí, la decisión correcta, pero iba a ser comeback del año, porque además Sí. esa lesión de pie no es algo que se ve durante la pelea, o sea, No, la no, verdad es es que, en un takedown muy no he extraño. visto la verdad en dónde pasó ni siquiera, entonces, o sea, todo el mérito, pero yo creí que iba a ser comeback del año, no pelea del año, pero si ganaba, igual y sí comeback del año, porque estuvo a nada de ser finalizado en el segundo round. Sí, Rebecca contra Duncan y me parece contra Orolbay y ahora esta. Solo vean esas peleas y les va a gustar Mateusz Rebecca. Si no saben de MMA, Sí. les va a gustar. Y la otra, Nathaniel Wood contra José Miguel Delgado. Qué buena pelea también dieron. Los dos se tiraron en el primer round, así que tuvimos mejores preliminares en esta ocasión que el pay-per-view, lamentablemente. Muy rara vez. De hecho, aquí les va la stats. Es la primera vez que esto sucede un no contest en un main event de un title fight de UFC.
en un main event. Es la primera vez que sucede. Un no contest. Entonces, claramente es algo que nadie puede predecir, que solo les podemos decir que pues, es lamentable, ¿no? Porque obviamente, como decía Diego, teníamos muchísimas expectativas de este evento y simplemente defraudó. Otro shoutout en una nota un poco más sombría, pues una noticia muy triste para el mundo de las MMA, que falleció el coach Duke Rufus, una auténtica leyenda, coach legendario del deporte, head coach de Anthony Pettis, lo más destacado Ben Askren. de Ben Askren también. La verdad es que lamentable y pues alguien que sí forjó mucho el camino para varios peleadores que llegaron a campeonatos de UFC y de otras promotoras, perdón. Entonces, pues lamentable esta noticia, pero su leyenda vive. Sí, pero más a los 55 años, obviamente, pues, toma a muchos por sorpresa. Fue mientras dormía, entonces dentro de lo malo, lo bueno, se fue pacíficamente y pues, solamente, pues sí, mandar muy buenas vibras a toda la familia y a todo el equipo, porque cuando llegaran sorpresas así, luego es más difícil procesarlas. Entonces, todo el amor, un big shout out a todo el equipo. Y más a Ben Askren, que ahorita pareciera que le está pasando de La todo llueve al sobre pobre Ben, mojado ¿no? al carnal. Pero si alguien tiene una fortitud mental grande es Ben Askren. Sí. Pero pues muy de acuerdo a las fechas. Así que, Duke Rufus, gracias por todo. Gracias, Duke. Sí. Y más por justo lo que decíamos, lo que dejó, porque dejó muchísimo conocimiento y filosofía. Más allá de lo que hacía como coach, como ser humano, de verdad, Duke Rufus era una joya. Entonces, pues triste la noticia para el mundo de las MMA, pero tenemos cartelera este fin de semana, a pesar de que estemos en un mood sombrío y pareciera que no queremos seguir hablando de este deporte, que siempre nos gusta hablar del deporte, aunque sea la peor cartelera. Aquí, como les Es una decimos, cartelera somos honestos. sombría, exacto. Es en el deprimente, es Apex, triste, sí. es esas que te ponen a cuestionarte qué hace uno viendo peleas en sábado cuando podría estar con un amigo o algo Exacto. más. Echando una cervecita, pero Sí. miren, solo les vamos a destacar las dos más importantes, la estelar y la coestelar, porque son peleas importantes para sus divisiones, son dos peleas ranqueadas, ¿no? Entonces hay que destacarlas. El caso de Steve García contra David Onama en la división del peso pluma, el main event, el número 11 contra el número 13. Bueno, esos son los números que tengo en Tapology, no sé cuál sea el ranking que la UFC, porque en Fight Week luego se mueven las cosas un poco. Pero están afuera del top 10 y los dos con buenas rachas de victorias. Steve García en particular, la verdad es que ha estado encendido, creo que lleva 6 al hilo. Entonces, sabemos que David Onama tiene poder de knockout, siempre está en peleas entretenidas, pero Steve García a mí me parece que va a ser demasiado. En una pelea que es un pick'em, ¿eh? Ahorita está en pick'em y yo me voy con Steve García. Creo que los 5 rounds le favorecen mucho por su volumen, por su boxeo, por su precisión. Y creo que David Onama, sabemos que uno de sus temas justo es el tanque de gasolina. Sí, igual, están rankeados en el 13 y en el 14 respectivamente, Steve García, 12 y 13, perdón, García y Onama. Yo también voy con García, creo que ha demostrado mucho más poder, el tanque también es muy importante. Y David Onama, después de que le aguantas un rato, después, porque sí va a ir para adelante, te va a aventar todo desde el principio. Cuando aguantas eso, ya le empieza a costar trabajo, ¿no? Entonces creo que es un paso para adelante para Steve García, porque más el resto de la división, os estoy viendo, está interesante, o sea, está en una posición en donde con unas 2, 3 peleas, sobre todo con esta racha que está haciendo, como 5 finalizaciones desde las últimas 6. Sí, todas por nocaut. Exacto, Además. Calvin Kattar, la última que no, porque es de todos modos llevar a la decisión a Calvin Kattar en una pelea de striking es igual de sorprendente. Entonces, cuando tienes una racha así, es cuando empiezas a saltarte a los demás si la continúas. 2, 3 finalizaciones más dentro de los rankings, podemos estar hablando de que es un contendiente ya muy en serio. Sí, yo creo que Steve García, si gana esta pelea, tendría que buscar a alguien, no solo en el top 10, sino quizás en ese top 6, top 7, porque la realidad es que pues John Silva es justo el que está arriba de él, ¿no? En el número 10, y viene de una derrota, cuando Steve García pues viene de 6 victorias al hilo. Si ganara una séptima, pues ya no tendría que, yo creo que pelear contra el 9, el 10, el 8, sino buscar a los Arnold Allen, a Jair, ¿no? A Brian, buscar ese tipo de peleas justamente para escalar en el ranking. Y lo mismo para David Onama, ¿no? A pesar de que él no traiga esta racha, ganarle a un Steve García con este momentum también en un main event, yo creo que sería un paso importante en su carrera.
Sí, de acuerdo. O sea, ahí, o sea, no lo descuento. O sea, de verdad que podría también finalizar en el primero o segundo round. Ujú. Pero creo que Steve García es más, es muy inteligente como para caer en esa trampa. Yo voy a escoger a Steve García. Los momios no, dices que están medio cerrados, ¿no? Pero En Pick'em, ah, literalmente es pues 50-50. sí, no vale la pena entonces, porque sí, creo que Steve García es a quien yo le pondré mi dinero. Completamente de acuerdo. Y más, quizás por una finalización. Yo creo que podría haber una finalización porque se me hace de esas peleas explosivas en donde es probable que haya una finalización de ambos lados, ¿no? No solo del lado de García. O sea, no creo que llegue al quinto asalto. Eso es lo que estoy diciendo. Y otra pelea que no creo que llegue tampoco a la largue, me sorprendería bastante, es el co-main event, donde aquí las apuestas están un poco más inclinadas a favor de Waldo Cortés Acosta, del Salsa Boy, que viene de su El primera Salsa Boy. derrota en la UFC contra Sergey Pavlovich en la cartelera de China, pero de la ella viene de un debut espectacular en la UFC contra Marcin Tibura, y yo la verdad sabía de antes de Laia, desde antes de la UFC, precisamente porque había peleado con Marcin Tibura, ahí se rompe la pierna de Laia, y a partir de esa primera pelea con Tibura, tuvo que reconstruir su carrera y su juego completamente porque era un kickboxer de alto nivel, pateaba muy bien, ahora lo vemos que boxea más. Y eso sí hay que decirlo, es la fortaleza de Waldo Cortés Acosta, por eso es el favorito. Sabemos que para heavyweight tiene mucho volumen, un muy buen jab, buen 1-2, muy educado con su boxeo, pero creo que Delaya es un peleador más completo, es el sparring de Tomás Pinal. Tomás Pinal que ya dijo que si Delaya llega a pelear por cinturón, Aspinal no pelearía con él. Qué lamentable porque eso nos quita de una pelea que sería muy interesante, pero primero tiene que pasar esta prueba. Entonces, ¿cómo ves esta pelea coestelar? Bien, mira, de todos modos, Tomás Pinal ya salió por ahí diciendo, o al menos su papá, que ya no tiene mucho tiempo en la UFC, que quiere que se vaya al boxeo. Y con la división como está, como hemos estado diciendo, estás hablando de que en su segunda pelea puede entrar al top 6, top 5 de la división, porque Waldo Cortés Acosta está en el 6. Uh -huh. Entonces, con una finalización, con un knockout, entras en el top 5. Y entonces después ya solamente te quedan, tienes a Halton Almeida, tienes a Blades, Pavlovich, Volkov y Cyril Gane. Entonces, cualquiera de esas peleas, que también siendo el compañero de entrenamiento de Tomás Pinal, tienes el nivel para llevar a cualquiera de esos peleadores a, a la decisión o finalizarlos, ¿no? Sin duda. Entonces, dependiendo de esta victoria y de cómo sea, la catapulta que puede ser por la situación en la que está la división, pero pues mira, al menos están intentando traer un poquito más de Uno. talento, uno, y además el compañero del campeón, ¿no? Entonces, pues bueno, pero bueno, algo es algo. Creo que, creo que para Waldo Cortés Acosta, pues también una victoria, pues necesaria, porque ya después, o sea, sumar 2 derrotas te lleva para abajo y tienes que escalar, pues, otra vez, ¿no? Te digo, Sí. no es una escalera grande, pero hacerlo otra vez, porque él se ganó muy bien este puesto en el número 6, ¿no? Sin Entonces, duda, ¿no? Y ha sido el heavyweight más activo de la UFC desde que llegó. Yo ujú. justo lo que quiero destacar es que a pesar de que Waldo lleve más peleas en la UFC y tenga más experiencia en el octágono de la UFC, Ante Delaya tiene el doble de peleas que él como profesional. Waldo Cortés Acosta tiene 16 peleas, Delaya 32. Entonces, la diferencia de experiencia, a diferencia de lo que uno pensaría, ¿no? Porque Waldo Cortés Acosta está mejor rankeado, lo que sea. Delaya ya llegó a la UFC con un muy buen historial de buenos heavyweights contra los que ha peleado, también en PFL. Entonces, Ante Delaya es un buen prospecto para esta división. Yo sí me voy con Ante Delaya, creo que sí le va a ganar a Waldo Cortés Acosta. Y más que nada creo que tiene mucho que ver con la velocidad que tiene Delaya y la explosividad. Waldo Cortés Acosta ya vimos contra Pavlovich, que aguanta mucho castigo, pero Pavlovich ya no es el mismo Pavlovich que era cuando estaba en esa racha previa a Tomás Pinal. Como que cada vez su estilo se ha hecho más precavido, por así decirlo, ¿no? Más inteligente. Y creo que Delaya sí, lo que vimos en su debut de UFC, igual que Tomás Pinal, es que él busca acabar las peleas rápido. Y no creo que sea la excepción con Waldo Cortés Acosta, porque son 3 rounds. Entonces dudo que se guarden. Sí, ahora, finalizar a Cortés Acosta no es fácil. O sea, Nada, estaba no, no, viendo no. su récord, su último knockout, o sea, el último que sufrió fue en 2021, hace 4 años. Lo que sí es que tampoco hay mucha duda de lo que hace antes de Lía, ¿no? O sea, ves los oponentes que ha tenido, todos son ex-UFC, Maurice Green, Jorgan de Castro. Entonces, está más que probado, Uh -huh. solamente está, o sea, haciendo las peleas que necesita. Creo que
Creo que puede sorprender con un knockout porque tiene el poder. Eh, Porque si no lo finaliza, creo que va a ser una pelea para Cortés Acosta. Es lo que hace, es llevarte a la El decisión, ¿no? volumen. Entonces, creo que sí, un poquito, si se va a la decisión, va a ser de Cortés y Delia va a tener que sacarlo de ahí en los primeros rounds. Pues para debutar con Marcin Tibura, hay que decirlo, quizás Marcin Tibura no es la élite, ¿no? Pero es un gran gatekeeper para los heavyweights. Siempre se foguea y se prueba contra los mejores prospectos y normalmente Tibura sale ganando. Entonces el hecho de que Delaya haya llegado y haya vengado la derrota más dura de toda su carrera, además, porque busquen el video, busquen el clip, pero es de los peores leg breaks en la historia de MMA, ¿eh? De Que verdad, de además, los volver peores. de eso y en los pesos pesados, Sí, sí, y sí. vengarse así, o sea, la verdad habla de una fortitud mental cañona por Y parte de además del Laya. gimnasio, porque Tomás Pinal también se rompe la pierna y cómo regresa a ser campeón, ¿no? Entonces también hay algo, revísenles en el agua, no sé qué estén tomando en ese gym. La motivación de Tom, del Exacto. papá de Tom Aspinall, ¿no? De los Aspinalls. A ver, antes de dejar de hablar de esta cartelera, ya lo decíamos, realmente no es la cartelera más destacada. ¿Por qué? Porque las del Apex y también la UFC se está guardando para lo que se viene para el próximo pay-per-view, pero de las demás peleas en la cartelera, ¿cuál dirías que vale la pena que le apuesten o que no se la pierdan? A ver, ya es que ya había cerrado la ventana, me agarras en curva. Si quieres, tú empieza, tú empieza. Bueno, yo diría entonces que la pelea que destacaría, no sabía que se había caído Alan Esteban de la pelea contra Alan Nascimento, Rafael Esteban, perdón, pero ahora Cody Durden va a ser el rival de Alan Nascimento. Cody Durden es un peleador bastante probado ya en la división de las 125, que está muy cerca del ranking. Alan Nascimento, que tiene muchísima experiencia también, ya 27 peleas como profesional. Entonces, una victoria para cualquiera de estos dos los puede catapultar a una pelea por el top 15, que creo que vale la pena destacar. Sí, ¿cómo se me fue? Shout out a la Montserrat Conejo. Va a pelear contra Liz Ardelian, que también otra grappler, entonces puede ser una pelea que se lleve a cabo de pie, puede ser algo divertido. Si se van al piso, confío en que la lucha, la experiencia de Conejo sea suficiente para dominar, pero también el poder ahí está, ¿no? Entonces, deseándole y mandándole la mejor de las vibras a Montserrat Conejo. Siempre aquí apoyamos a México, somos mexicanos, así que Y la además, Conejo, ella es carnal, la bien. exacto, ya lleva un rato que no la vemos en la jaula, así que qué bueno verla de regreso porque siempre es entretenida y siempre da show, así que Sí. eso se aprecia. Y ahora ya nos vamos con la última parte del programa. Como les decíamos, hoy estamos en un mood sombrío. ¿Por qué? Porque la división de pesos pesados, lo que vivimos en el último evento, nos ha llevado realmente a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Hemos visto los comentarios de fans en redes sociales, de expertos, de peleadores. Y yo, Diego, anoté aquí 4 cosas que quiero preguntar y que aquí platiquemos tú y yo sobre lo que opinan los fans y sobre también algunos peleadores de opiniones que se han hecho muy grandes ahorita en el mundo de las MMA a raíz de lo que sucedió en el main event y saber qué opinas. Por ejemplo, muchos están diciendo, John Jones tenía razón, le hubiera ganado a Tomás Pinal facilito. ¿Tú qué opinas? No, no, porque ya lo dijimos, o sea, no cuenta la historia completa. El striking de John es muy diferente al de Cyril Gane. No hubiera sido fácil, o sea, tampoco creo que Thomas Pinal sea quien va a dominar a John Jones y lo va a hacer ver como un novato, definitivamente no, pero no creo que, o sea, sigo sintiendo que si se enfrentan, Thomas Pinal sería la pelea más difícil para John Jones, yo creo que la ganaría. Entonces, no tiene razón John Jones. Yo He still estoy, ducked. sí, exacto, He yo estoy de ducked. acuerdo contigo. Él no puede salir a decir como, Tomás Pinal siempre fue peor, porque también hay que decirlo, las MMA son un deporte evolutivo y Cyril Gane, después de su pelea contra John Jones, ha mejorado y ha aprendido y es un peleador que de hecho, si buscan, lleva muy poco tiempo en las MMA. Muy poco tiempo. Él llegó a la UFC creo que con un récord de 3-0, o sea, estuvo muy activo en un rato en su ascenso en la UFC, ¿no? En estos últimos años no ha estado tan activo, pero también porque le ha ganado a todos. Cuando fue el campeón interino, le había ganado a Volkov, le ganó a Derrick Lewis, o sea, despachó de varios contendientes y es un muy buen peleador. Las personas que están diciendo, ay, le debió de haber pasado por encima. Hubo un momento en el que todos, cuando Cyril Gane iba contra Ngannou, pues hasta pensábamos, ¿no? Cyril Gane puede ser este próximo gran campeón.
Y la gente, como decíamos, se les olvida todo muy rápido. Sí, cañón. Solo porque ha perdido contra, vamos a decir los nombres, Ngannou y John Jones. ¿Qué les pasa? O sea, John no tenía razón, porque si la tuviera hubiera peleado. Y al mismo tiempo, también hay que decirlo, quizás sí le ganaría, y chances sí lo haría fácil. No, o sea, no hay que cuestionarlo, es John Jones, ¿no? Pero si realmente él pensara eso, ya lo hubiera hecho, porque tuvo todo el tiempo y la oportunidad de hacerlo. 4 campamentos en los que Aspinall dijo que se estuvo preparando para John. Eso te habla de más de 9 meses preparándose para alguien. Imagínense. Pero además, sí sabes también que creo. Sí creo que Tom creyó que iba a ser un poquito más fácil la pelea de Ciryl Gane. Que le haya detenido ese derribo, sí siento que un poquito como que lo Claro, lo sacó. sacó de onda. Y sí siento que venía con un poquito de arrogancia a Tom Aspinall. Por eso entiendo a veces lo que dicen los Ujú. peleadores, pero ya, digo, los fans, ¿no? Después de haber visto eso, ahora que regrese Tomás Pinal, ya no va a haber esa arrogancia, ¿no? Porque ya vio que sí, que Ciryl Gane mejoró, ¿no? De lo que había visto contra John Jones. Yo creo que Tomás Pinal juró que iba a ser lo mismo, ¿no? Entonces, habiendo sucedido eso, con mayor razón, ya es un Tomás Pinal más peligroso, creo yo. Porque siento que la arrogancia es un peleador de ese calibre, su peor enemigo es el mismo, ¿no? Y El lo vimos ego. exacto, lo vimos con McGregor, lo vimos con Silva. Cuando ellos empiezan a tomarse el Kool-Aid, como dicen en Estados Unidos, Ujú, ujú. pues, Drink your own Kool-Aid. you drink your Kool-Aid, te la creíste tú solito y se te olvidó hasta la misma chinga que tú le habías metido, ¿no? Entonces, ahorita que sí, no lo vio cerca, pero que sí está viendo que la gente vio a Ciryl Gane ganar al menos el primer round, creo que ya no va a ser el mismo Tomás Pinal. Y si No, se llega a claro. enfrentar contra John Jones, más peligroso aún. No, y ya lo vimos con Tomás Pinal, ¿no? El aprendizaje que tuvo de la primera pelea con Curtis Blades a la segunda. Es un peleador que aprende de sus errores y lo hemos visto evolucionar también. Entonces yo creo que va a ser una revancha muy diferente, va a ser interesante, pero no, John Jones no tenía razón. Entonces para todos los fans que dicen John Jones tiene razón, pues que se suba al octágono. En vez de buscar a Alex Pereira, que se suba con Tomás Pinal y que le demuestre a la gente, ¿no? Porque al final ha tenido todo el tiempo del mundo. A ver, esta es la otra pregunta, porque mucha gente, justo hablando de ese tema, dice, ¿la revancha de Tom Gunn es buena para la división? ¿Sí o no? Yo en lo personal creo que sí. Te voy a decir por qué. Porque al final tenemos una pelea con narrativa. Al final existe una pelea de título o una pelea en la división de pesos pesados que tiene algo de hype porque hay historia. Y la realidad es que no hay otro contendiente que atrás de Ciryl Gane represente un reto tampoco para Tomás Pinal, que es lo que platicábamos. Entonces, para mí la revancha le hace bien a la división. Incluso, dependiendo de cómo sea la revancha, podría existir una trilogía. Hemos tenido varias trilogías importantes en la división de pesos pesados a lo largo de la historia, ¿no? Caín contra Junior Dos Santos, DC Stipe. Entonces, yo en un momento, y lo llevo diciendo desde mucho tiempo, dije que Aspinall y Gane eran el futuro de esta división. Y sigo creyendo lo mismo. O sea, a mí no me molestaría verlos una segunda e incluso una tercera vez tampoco. Entiendo, te la compro. Yo lo veo un poquito más hasta la big picture, en el sentido de que no creo que sea bueno. A lo mejor sí para la división, pero no para el deporte, porque ¿qué mensaje estás mandando de que estás cometiendo fouls y no estás siendo castigado por nadie? Porque no vimos ni siquiera quitaron un punto en ese momento, ¿no? Antes de, o sea, porque No, a y veces el no. punto lo quitan mientras, ok, se está rascando el ojo, mientras eliminan, o sea, te quitan un punto, ¿no? Entonces, si no lo hace la comisión, creo que la UFC puede hacer algo por la integridad del deporte, ¿no? Eso es lo que no me gusta. A lo mejor yo soy muy puritano, pero creo que no puedes salirte, o sea, no puedes salir sin pagar una consecuencia De al, acuerdo, al arruinar 100%. un evento de esta manera, ¿no? O sea, regresando, no es culpa de Tom, es culpa de Ciryl Gane. Entonces, creo que sí, obviamente es una pelea, es la pelea que más sentido tiene para la división, pero sí, yo no premiaría a Ciryl Gane con una revancha. Le pondría a Volkov y mientras Ciryl Gane lo haces pelear con el siguiente contendiente, que a lo mejor Es que es, ¿sabes cuál es el es, es problema? Zelaya, ahora Sí, que gane. te entiendo, pero ¿sabes cuál es el problema?
que justo Aspinall ya le ganó a Volkov, ¿sabes? En la primera y como que viene de una victoria. Es lo que decimos, o sea, al final sí hay contendientes, pero no hay ninguno que sobresale. Claro, pero más se hablaba de que creíamos que Volkov le había ganado a Cyril Gane. Entonces, por eso tampoco se me hace tan loco, ¿no? O sea, Claro. No, de acuerdo, de acuerdo. no sé. O sea, Es sí, un tema tedioso. es chafa, o sea, es la que que sea ninguna, como que exacto, ninguna o te sea, convence, pero al final yo lo que justo estoy tratando de decir con esto es la única que mínimo ya tiene una historia. Y además alarga un poquito más la vida de la división, porque justo ya que pasa esa pelea tampoco tienes mucho, ¿no? Entonces, sí, entiendo, sí. Siguiendo la respuesta, pues sí, sí es buena para la división. Creo que en lo personal no me late. Porque, por ejemplo, yo ahorita pensando en Volkov, hay 2 contendientes abajo de él que le han ganado y podría tener una revancha con ellos, que son Derrick Lewis y Curtis Blades. Y la pelea contra Derrick Lewis además fue... Horrible para Volkov, ¿no? Acabó... Porque además iba ganando hasta Exacto, que no. acabó noqueado en el último minuto del último De round. 5 rounds que dominó. Sí, después de que había justo tenido Sí. una pelea sobresaliente y pues Derrick Lewis hizo lo que hace Derrick Lewis, ¿no? Entonces, pues también contra Curtis Blades, digo, no fue una pelea tan agradable cuando sucedió porque Curtis Blades tampoco es, con todo respeto, el peleador más entretenido del mundo, no justo lo que hablábamos de los heavyweights, pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué otra pelea puedes hacer? En fin, Poatán, y a eso nos vamos con la siguiente pregunta. Actualmente, ¿tú crees que la división de pesos pesados es la peor división en la UFC? ¿Sí o no y por qué? Yo en lo personal, lo digo abiertamente, de hombres, sin duda. Ah, ok. O sea, de hombres. Hablando de las 8 Claro, categorías ok. de peso de hombres, porque 135 libras en mujeres también tiene este tema donde falta el talento. Ya te me adelantaste porque esa era mi... Pero sí. Ese era mi pick. Sí. Yo a eso voy. Yo en hombres diría que pesos pesados, sin duda. Ah, sí, definitivamente. O sea, sí creo que como, o sea, completo, mezclando varonil y femenil, sí, 135 femenil es ahorita lo peor que existe, ¿no? Porque fuera de la campeona tienes a Amanda Raquel Nunes Pennington, regresando de 4 años de retiro. a Juliana Peña, que te la enviara en el top 3, ¿no? Y estás hablando de que en heavyweight al menos tienes estrellas, tienes un nombre. Tomás Pinal al final del día es una estrella grande y tiene todo un país detrás de él. Entonces, generalizando, no creo que sea la peor. De hombres, sí, porque aunque 205 tampoco tiene mucha claridad, hay talento, hay estrellas, ¿no? Y Tienes, mucho. exactamente, o sea, ahorita Welter está en un muy buen momento. Pantoja no tiene una gran división detrás de él, pero es entretenido. Entonces, sí, definitivamente, de hombres es la peor. No hay duda. Deina, si estás escuchando, que claramente no. Pero alguien de la UFC de TUF español. de pesos pesados. TUF Va a de estar pesos divertidísimo. pesados. O un torneo, un contender, algo Sí. que reviva los pesos pesados en la UFC, que por tanto tiempo ha sido la división reina. Es más, váyanse a otros deportes a pagarle más. Ha de haber mucho futbolista, digo, o sea, mucho de fútbol americano. Aunque no se traigan otro Greg Hardy. Exacto, o sea, que ellos Sí, ganan sí. más, pero que les gusta. Han transicionado varios al deporte. Entonces, ve a buscar, ve a hacer scouting a otros deportes, pero pues, por favor. Sí, algo Sí, tiene que suceder. Ese algo puede ser la última pregunta. Porque más, que yo quiero algo hacer, estuve viendo, la verdad es que voy a decir un dato erróneo porque solamente lo escuché hace ratito, pero creo que no se ha defendido ese cinturón. Ah, bueno, John Jones sí lo Stipe. defendió contra Stipe, pero antes de eso, Y Aspinall, eso fue una defensa contra mientras Blades. Aspinall era el interino, ¿no? Entonces, Absoluto. no ha habido una defensa como real desde, creo que, Ngannou 2 años o no sé quién. Desde Ngannou, tal ve. cual, desde que Francis Ngannou defendió y se fue de la UFC, no hemos tenido ningún campeón constante en la categoría. Eso te habla de que Cyril Gane, que peleó en 2021, creo que fue por primera vez por un cinturón, sigue siendo el contendiente número 1 4 años después porque no hay talento. Punto. Perdón. Estoy enojado. No, dale, por favor. Alguien lo tiene que decir. Está padre ser el que está en la mesa de la paz. Espectador, exacto. En la mesa de la paz. Pero le pasen el gorro al Rant. Vamos a quitarnos la camisa gorra. de fuerza la necesitamos. Sí, la camisa de fuerza. Este es el gorro de la dictaduría. De El Heavyweight comunismo. Sucks. Heavyweight fucking sucks, bro. Fucking sucks. Ese es man. el reel completo, ya. Ya. La división de pesos pesados, nada más para resumirlo.
Alexander Volkov, mi Y amiguito, más si Tomás es de lo Pinal más se va. entretenido y Y tiene además, como 15 derrotas. ¿cómo va a estar en un amigos. año o dos si antes de Lía llega al top 1? Se va a Tomás ir. Pinal va a dejar el cinturón Se que va a va a haber ir. defendido una vez contra Denle lo Gane. que quieran a Ngannou, denle lo que quieran a John Jones, ya no importa, hagan algo a Poatan, que es justo mi próxima pregunta. A ver. Este es mi rant. Estamos en una situación tan precaria con esta categoría que necesitamos de un ex campeón de peso medio, que son 80 libras de diferencia, para hacer ruido en la división, porque nadie más hace ruido. Este hombre debutó en MMA hace como 5 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no firman a alguien? El peleador más callado es el que va a hacer ruido en la división. Porque Poatan, a estas alturas, va a salvar, ya no solo, o sea, ya va a salvar 3 divisiones. Sí, porque va a dar una buena pelea contra Tomás Pinal. Yo sigo creyendo que Tomás Pinal, de todos modos, tiene todo para llevar a Poatan al piso y finalizarlo. Va a ser una buena pelea. O sea, tampoco va a ser sencillo, no va a ser Jones Gunn, ¿no? Pero sí crees que se merece la oportunidad, ¿no? Pero claro, pues sí. Mira, o sea, yo ya había dicho en otros capítulos que Poatan tiene que defender el cinturón. Creo que hay una buena línea y todavía de contendientes y está padre. Pero también, si lo quiere hacer, él le ha estado rompiendo las reglas. Poatan se ve que hace lo que quiere y está bien porque puede, porque se lo merece. Lo ha hecho por la buena, no por la mala, como McGregor. Entonces, está bien. O sea, súbanlo a los pesos pesados porque tampoco hay mucho. La verdad, la cosa es, va a ganar Poatan el cinturón y después, ¿qué le queda? ¿No? Ya no le queda mucho porque es que regresar a 205, a lo mejor ya no le gusta el corte. ¿Qué pasaría después? Es un poco un misterio porque la división está muy chafa. Pero creo que por Poatan está bien. Por Poatan, 100% Mira, que lo haga. Agregando al rant, la división está tan chafa que Walter Walker llega a la división y hace 4 heel hooks al hilo sin ningún problema. Los hace ver, de verdad, como una bola de gelatina. Y todos los azul. O sea, es que neta, no lo digo en mala onda, son 30 contendientes los que hay firmados en toda la UFC en la división de pesos pesados. Hay 15 en el ranking. O sea, eso te quiere decir que el 16 es Hamdi Abdel Wahab. ¿Por qué, brother? O sea, es la UFC. Definitivamente hay un flux de talento en otras ligas que además, pues ellos pueden ver en el Fight Pass, ¿no? Son dueños de esa gran librería y pueden buscar algo y prospectos de racing, etcétera, pero la realidad es esta. Sí, Arlovski no está arrancado porque se acaba de retirar, pero si no seguiría arrancado en el top 15. La realidad es esta, que Derrick Lewis, con todo respeto a Derrick Lewis porque yo amo a The Black Beast, pero que sea un top 10 de la división de pesos pesados con 40 años, después de creo que como 30 peleas en la UFC, justo te habla de que hace falta talento. Y no es un tema de que yo lo esté diciendo por grosero, porque, no sé, porque me cague ver heavyweights, todo lo contrario. Me encanta, o sea, cuando Ngannou peleó contra Stipe en la segunda, por ejemplo, yo estaba emocionadísimo. La trilogía de Stipe contra DC en su momento también me emocionó mucho. Incluso cuando, pues, Caín todavía estaba como regresando a la UFC, tuvo su pelea con Ngannou. O sea, cuando la división todavía tenía movimiento. Verdum, la verdad es que también fue muy buen en su Mark momento. Hunt, Overeem. O sea, había contendientes de todo tipo, de todas las regiones, además, que eso lo hacía más padre, ¿no? Le daba personalidad a la división. ¿Y dónde quedó eso? ¿Dónde quedaron los viejos tiempos donde los heavyweights eran los reyes de la UFC y de las MMA? Acaba de salir la película de Mark Kern, ¿no? De The Smashing Machine. ¿Dónde están esos Smashing Machines? ¿Dónde están? ¿Dónde están? De verdad, ¿dónde están? Pero además, tú tienes alguna teoría, tú sientes que ya no hay tantos heavyweights peleando, tú crees que, no sé, o sea, porque de verdad lo dudo, o sea, ¿por qué no escogerían justamente buscar más talento? Yo lo que creo es que les pagan mejor a heavyweights en otros lados, porque la verdad los heavyweights son los mejores pagados y la UFC a veces no les quiere llegar al tanteo. Eso es lo que yo creo que pasa con muchos también, pues lo hemos visto con Fedor, aunque Fedor pedía unas cosas absurdas, ¿no? Y estaba involucrado ahí en temas de mafia. You don't wanna know, brother. You don't know, brother. We got protección. We are protected. Pero sí, o sea, ese es el tema, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que la UFC, pues, no puede tener todo el mejor talento, pero sí debería de hacer un esfuerzo para atraer más. Y definitivamente, en esta situación en particular, donde hacen otra vez las temporadas desde Ultimate Fighter, en vez de hacer temporadas en Flyweight, donde
Sí, a 155, Hay demasiado talento a 145, nivel mundial. dices, no, ya, gracias. Hagan unos heavyweights, con traer 4 nuevos heavyweights frescos a la división. Bueno, en su defensa Venga. lo hicieron y lo mejor que sacaron fue a Mo Usman. Eso es muy cierto. Chale, es que justo, regresando al punto. Ahora que me acuerdo, lo intentaron, güey. Es que justo, regresando al punto es eso. Así de mal estamos, chavos. Necesitamos su ayuda. Coméntenle a la UFC, Sí, vamos a hacer una güey. campaña para que Vamos los a hacer una liga de heavyweights- puros heavyweights Sí, y nos sí, volvemos el semillero de heavyweights del y mundo, que güey. ya sean atléticos también, Hagamos- ¿no? sí, pues ya sí. no todos pueden ser Roy Nelson. también. Ni Kelvin Roy Gastelum. Nelson o sea, solo hay uno. hay un video Sí, de Derrick bueno, Lewis no. que me encanta, que justo él dice como, ¿tú qué crees de la división de pesos pesados? Y él mismo dice, it fucking sucks, we're all fat guys. Ya para que Derrick Lewis te diga, it fucking sucks. It's just fat guys up in here, man. Y él justo dice, yo he noqueado a no sé cuántos, imagínate. O sea, es una burla, hermanos, es una burla. Algo tiene que pasar con la división de pesos pesados, pero ya. Me voy a quitar este sombrerito, ya. Pásamelo porque ahora yo voy a ser el rantero, a lo mejor. Ya mi energía por hoy Ya se drenó, ha ya. salido, ya los pesos pesados me tienen mal. Pero algo que sí me tiene contento es esta lista que creamos, Diego. Creamos un top 5 de los eventos o momentos que han sucedido en peleas de título, peleas importantes en general de UFC, que nos han dejado con mal sabor de boca, que nos han decepcionado, como lo fue este fin de semana con Aspinall Gan, ¿no? Lo que vimos, pues más allá del tema del piquete de ojo, era la expectativa, como decíamos, ¿no? Hay muchas peleas que, pues a lo largo de la historia de UFC, todos hemos esperado con mucha ansia y al final no suceden por una u otra razón o justo suceden y pasa algo horrible dentro del combate que pues acaba siendo en un no contest o una lesión, lo que sea. Hicimos un top 5 y quiero que empieces tú, Diego. ¿Cuál es tu número 5? Yo voy a empezar como para set the tone. UFC 282, campeonato por el cinturón vacante, las 205 libras. Jan Blachowicz contra Ankalaev. Termina en un empate dividido. Un juez la da para Blachowicz, el otro juez la da para Ankalaev y el tercero la marca un empate, ¿no? Después de que también era un cinturón vacante, el que ya había. Después, obviamente, vemos que Jamal Hill tiene que volverse campeón. Entonces, porque además fue como terminó el año. Fue de las últimas. En diciembre. Fue en diciembre, fue de las últimas del año. Como que ya la íbamos a cerrar con un poquito más de closure y termina así. Y entonces, pues sí, ese fue muy decepcionante. Y ganó Ankalaev. Y además fue una pelea Yo donde creo que justo sí. la mayoría como que querían tener mínimo un ganador, ¿no? Porque Blachowicz siempre- le levanta la mano a Ankalaev al final de la pelea, ¿no? O sea, Sí. sí. Pero el quinto round fue muy dominante para Blachowicz y Sal de Amato fue el que la marcó empate. Bueno, la marcó un 10-8 y es el que hace que sea un empate porque el tercer round cada otro juez la había marcado diferente. Uno para Blachowicz y el otro para Ankalaev. Sí, ahí la consistencia de los jueces es otro tema para otro episodio también, que podremos hablar No, y otro ahí día sí con ca- mucho ahí, gusto. ahí no gorro, ahí sí es camisa de fuerza. Sí, ahí sí nos tienen que atar, mames. de verdad, nos tienen que atar. Pero bueno, yo la verdad me fui por una no tan reconocida, pero en mi caso, yo me acuerdo mucho del build-up de esta pelea, porque era International Fight Week, porque Adesanya tenía esta aura del campeón, que estaba noqueando a todos, que era invencible, ¿no? Y le dan a Jared Cannonier, sale con un walkout con, pues básicamente diciendo que iba a salir con las cenizas de Jared Cannonier. Como del Undertaker, Como ¿no? el No sé quién, Undertaker, ¿no? justo, con su urna, perdón, Sí, esa era sí, la palabra sí. que estaba buscando. Y fue de verdad de las peores peleas en la historia de UFC, con todo respeto. Adesanya ya tiene seguramente otro spot en esta lista. Sí, pero, exacto. Pero yo pongo en el 5 a la de Adesanya Cannonier porque después de ese performance yo todavía creía en Adesanya en el sentido de que decía, es un campeón que me interesa y quiero ver. Y ya después de esa pelea fue como, den la Poatán. Y después vimos lo que pasó. Así que la verdad, Adesanya con esa pelea y otra que seguramente mencionaremos más tarde, perdió mi fe. Sí, yo en el cuarto round, en el cuarto puesto, puse a Alexa contra Valentina 2, porque es una revancha que a mí me pareció innecesaria. Sabía que era peligrosa. Termina otra vez por una decisión, por un empate dividido. Un juez la marca empate y los otros dos a cada una de las peleadoras. Y entonces nos hace tener que ver una tercera pelea cuando la división
se hace que se estanque, Valentina recupera el cinturón y entonces también todavía se mancha un poquito más en retrospectiva como el campeonato y esa primera victoria de Alexa sobre Valentina que fue histórica en su momento, ¿no? Entonces como que fue ya el inicio del fin del reinado de Alexa, ¿no? Entonces esa tuvo que entrar a esta lista. De acuerdo, la verdad es que sí, es de esas peleas además donde creo que, a pesar de que creo que aquí todos somos Team Grasso para siempre, hay que decirlo, Sí. hay que decirlo, es una pelea donde ese 10-8 en esa tarjeta del juez, que no me acuerdo cuál fue en específico, Sí. dudoso, dudoso. O sea, el knockdown definitivamente fue el momento más importante del round y sin duda lo ganó Alexa, pero para un 10-8 creo que necesitas hacer un Chimaev DDP, por Sí. ejemplo. Eso para mí es un 10-8. O sea, Luke Thomas, por ejemplo, es alguien que habla mucho de esto, del 10-8, del control posicional, que lo podríamos hablar también, porque en esta cartelera justo Almeida te habla de un control, en fin, ya no me voy a meter en este tema. Pero bueno, el cuarto puesto, porque ya no me quiero meter en temas de rant, porque ya ese sombrerito ruso me está poseyendo, ¿eh? Pero bueno. Era para mí, pero lo teníamos que haber puesto allá, creo. Me poseyó, hermanos. ¿Qué les digo? Charles Oliveira contra Max Holloway, la primera. Es de esas peleas donde, pues fue un main event, creo, estoy casi 100% seguro, donde era una pelea muy importante porque el ganador iba a ir por un cinturón, que al final acabó siendo interino y pelea, me parece que Max Holloway contra Anthony Pettis para ir por el interino, pero había mucha expectativa de Charles Oliveira contra Max Holloway y es una pelea que probablemente veamos el próximo año, pero que sin duda la parte 1 decepcionó bastante. Y más porque de todas las finalizaciones que ha tenido Charles en su carrera, esa es la finalización, en mi opinión, que más me cuestiono realmente como, ¿qué pasó? O sea, realmente no entendí en qué momento le pasó lo de su esófago. Fue muy extraño. Fue simplemente una pelea y un resultado muy, muy extraño y que sin duda no cumplió expectativas. Es una buena, es una buena. Al final del día, es una... Es que esta lista es un poquito, no ambigua, pero está abierta para interpretación porque yo esa la veo como una lesión que sucede, es como parte de... Hay, no sé, por ejemplo, mi puesto 3, el BMF, el primer BMF. Masvidal Nate, sí. Nate contra Masvidal es una pelea que tiene muchísimo, que pudo haber sido número 2 o 1 en la lista, pero Masvidal gana porque hay una detención por un corte que tiene Nate Diaz entre el cuarto y el quinto round. Era un hype enorme, La Roca iba a estar ahí para darle el cinturón al BMF y termina siendo una detención del médico, ¿no? Que es como lo menos BMF, ¿no? Si en una pelea alguien tenía que salir noqueado o hasta que el referee la detuviera bien, era una por el BMF, ¿no? Entonces creo que también fue de lo más decepcionante que hemos visto en mucho tiempo. No, y además todas las otras del BMF que han habido a lo largo de la historia de UFC no solo han cumplido, han superado las expectativas. O sea, Sí. Poirier, Gaethje 2, ese knockout de Gaethje, increíble, lo de Gaethje Holloway, ahorita Holloway Poirier 3. O sea, el BMF ha tenido una buena racha, pero ese es como el asterisco, ¿no? Diríamos, para el BMF. Yo, en este tercer puesto, me fui por una pelea que a mí en lo personal me molestó mucho ver el final de esta pelea porque era una pelea que justo había arrancado muy bien, que yo estaba muy emocionado de ver, que era una pelea que a mí me interesaba por, pues, el hecho de que era el regreso de Bryan, ¿no? Y Bryan contra Yair, esa lesión fue horrible. Al final se da la revancha y Bryan le gana, pero yo la pondría en el tercer puesto porque sí, fue un final simplemente triste. O sea, como que la gente justo hablando de los fans que decían, Jair sometió a Bryan. No. O sea, es una lesión, un freak injury y también la puso empatada, pero porque fue semana tras semana, que es lo curioso, Aspinall contra Blades. Aspinall contra Blades fue una semana antes o una semana después de lo de Bryan contra Jair. Entonces esas dos yo las pongo también ahí. Yo, de acuerdo, porque también había mucho hype, se hizo después ya el rematch, ¿no? Sí. De las dos. Además. Ajá. Yo en el puesto número 2, me costó trabajo escoger entre la 1 y la 2, pero en el puesto número 2 tuve que poner a Silva, bueno, a Weidman contra Silva o
Silva contra Weidman 2. Qué horror. Porque ese accidente, también en retrospectiva, pues obviamente fue el principio del final, ¿no? Era una revancha que se esperaba, de las pocas revanchas inmediatas que se hacían en esa época, además, después de que consideramos que Anderson Silva es noqueado por Chris Weidman por andar de subidito y de andarle bailando, ¿no? Entonces, vuelve a terminar en una situación hasta todavía más controversial que la primera. Y fue triste porque era la redención. Y no vuelve a haber una, ¿no? Entonces, obviamente hay justicia poética después en la vida porque a Chris Weidman le vuelve a pasar. Que también es medio mala onda de mi parte porque es parte del deporte, ¿no? No fue como que lo buscó ahí atrás y le rompió la pierna, fue dentro de la pelea, pero le pasa después a Weidman, ¿no? Entonces, pues también yo, siendo fan de Silva en su momento, fue devastador ver cómo sucede. Porque además yo nunca había visto como, no en persona, pero en vivo, una lesión así hasta la fecha. Bueno, o sea, después ya en Lux pasó, en el primer Lux, Conor McGregor, vuelve a pasar, pero esa fue la primera vez que vi algo así además. Fue horrible. No, es horrible. Ver cualquier tipo de lesión de ese tipo es horrible. Yo en el 2 también puse a Anderson Silva, pero por razones muy distintas. Hay un discurso, de hecho, de Dana White, muy famoso, después de su pelea con Damian Maia. Y él dice que es la peor pelea, que va a cortar a Anderson Silva, que Anderson Silva es una burla para el deporte porque él solo le bailaba a Damian Maia, que no se lo tomó en serio. Y yo la verdad es que no era, pues para empezar, creo que tenía como 10 años o 12 años, pero no era muy fan del deporte y no estaba tan metido en la UFC, en las MMA, pero he volteado a ver esa pelea numerosas veces, nada más como para darme una idea de por qué Dana siempre habla tan mal de esa pelea en particular. Y sí, si Adesanya tuvo malas peleas, también Anderson Silva, a pesar de que sea de los mejores de la historia, esa pelea fue espantosa. O sea, pues mira, nada más mi puesto número 1 también era Anderson Silva y estaba entre Anderson Silva y Weidman 1, porque también fue horrible. Horrible. Y Anderson Silva contra... Ay, espérate, se me acaba de ir. Están tomando fotos, se me fue el pedo. Silva Sonnen se lleva también el 1, pero ni siquiera... Yo termino feliz porque yo quería que ganara Anderson Silva. Undefeated. Pero Chael Sonnen domina durante 4 rounds y medio. Anderson Silva lo logra meter en un triángulo y Chael Sonnen no tapea, pero sí tapea, y entonces como que hay toda esta discusión de si ganó la pelea o no. Entonces termina como quería, pero al final del día no se puede disfrutar como uno quiere. Entonces ese fue también mi número 1, pero obviamente yo pongo a Silva en el 1 y en el 2 porque en su momento yo era gran fan de Silva, ¿no? Entonces, como me robaste en el puesto número 2 la primera de Weidman, tuve que poner la de Sonnen porque no se disfrutó. Yo la verdad pensé que ibas a usar la que yo ahora voy a usar para el número 1. Por eso mencioné que veríamos a Adesanya de nuevo en esta lista. De hecho, también podría poner a Peter Jan Sterling, lo pensé, porque fue una pelea que definitivamente el final a todos nos dejó así como de... ¡Qué asco! ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, ahí sí, digo, otra vez hay que decirlo, la víctima es Aljamain Sterling, porque la rodilla es ilegal de Peter Jan, pero al final... Pues hemos visto a Lionheart, por ejemplo, continuar después de lo que le hizo John Jones, ¿no? Esa rodilla. O sea, eso sí lo hemos visto y a diferencia de un piquete de ojo, no creo que sea el mismo compromiso, pero no lo voy a agregar justo porque puede ser controversial. Lo que sí es que Adesanya contra Joel Romero es la peor pelea de título en la historia de UFC. Porque además, y esto sí me acuerdo perfectamente, la pelea que vino antes fue Zhang Weili contra Joanna, que yo había terminado de ver esa pelea y estaba sudando, estaba súper emocionado, hype Joanna de lo que traía venía. Cabeza de alien. Y Adesanya había dicho que iba a ser el primero en noquear a Joel Romero y que Joel Romero ya estaba viejito y que él era la nueva generación. Y se pegaron como 2 veces. Parecía no sé, como si en el play dejaras el control ahí en la cama, ¿no? Y no hicieras nada, o sea. Tutorial. Pero la realidad es que cuando ves de vuelta esa pelea, y yo soy fan de Adesanya hasta cierto grado, pero sí es una realidad, y Joel lo dice, Adesanya corrió toda la pelea. O sea, cuando digo toda la pelea no hubo un momento en donde se le plantara en el centro y buscara tirar un 1-2. O sea, eso no pasó, fue puro low kick, jab y vámonos.
que Joel no me agarre las piernas y no me busque conectar absolutamente nada, porque conectó una vez y conectó un volado y hasta se le ve en la cara de Sancho que dice, ay, güey, como que ya no me gustó. Y se entiende, es Joel Romero, ¿no? Pero al final sí, esa pelea por el hype que traía, por lo que había pasado en el evento, Dariush que noquea a Drakkar Klose, fue una cartelera increíble. Yo me acuerdo de UFC 248 exactamente antes de la pandemia, además. Es que esa es otra, o sea, encima Horrible. de todo, después de eso viene la pandemia y ya ni siquiera tenemos buenos eventos. Fue la última pelea que vimos antes de que regresara a la UFC, literal. O sea, imagínense, después de ver a Adesanya Romero fue como, nos vemos en unos meses. ¿Cómo? Eso es lo último que nos van a dejar. Yo por eso Adesanya Romero, horrible, horrible. Me quedé dormido, imagínense. Nunca me quedo dormido viendo peleas, difícilmente viendo cualquier cosa, entonces viendo MMA ya te habla bastante de lo mala que estuvo esa pelea. Sí, sí, y sabíamos que Adesanya podía estar en esta lista más de una vez. La consideré, pero te digo, me fui más como por peleas que, o sea, sí, esas son aburridas y son chafas, pero yo me fui un poquillo más como por situaciones que hice, puta, de aquí ya ni qué hago, ¿no? O sea, y lo veíamos en la cara de Dana White el otro día, es como de, pues sí, o sea, ya que te digo, ¿no? Y le hacían preguntas de qué opinaba y no tenía ganas ni de hablar y así son estas cuando terminan así unas peleas que dices, ya, ya terminé de malas, ya me arruinaste la pinche noche. Justo a pesar de que hayas tenido una cartelera chingona, terminas con la peor y dices, ya me voy, bye. Sí, sí, sí. Como sí. cuando pierde tu peleador favorito, ¿no? También. Yo por eso justo puse a Brian Jair, honestamente, por el cariño que le tengo a Brian. Lo reconozco. Aquí, como decimos, somos honestos. Como cuando Gaethje no quedó a tiempo a ir, güey. Eso también. A mí también me dolió en el corazón. dolió, Sí, también me dolió. O cuando Tony perdió contra Gaethje. Esa para mí fue la peor, sin duda, ¿eh? Yo siendo fan número 1 del Cucuy, cuando lo vi contra Justin Gaethje en la pandemia, hubo una parte de mi alma que nunca ha regresado y no sé si regrese. y también la de Tony, ¿eh? No creo que de Tony no. regrese jamás, definitivamente. Pero bueno, a ver. Antes de terminar, tenemos aquí un segmento rapidito. Pero Diego, ya platicamos de los pesos pesados, ¿no? De más o menos lo que queremos ver. Pero en concreto, si tuvieras que hacer 2 peleas, una del contendiente número 1 y una de título, y te dicen eres el matchmaker, ¿qué peleas haces en peso pesado en UFC? La pelea de título. Es que te digo, haría una pelea de título Pereira contra Tom. Ok. Y de contendiente pondría a Volkov contra Gan 2. Ya sería 3. Volkov Gan 3. Sí. Sí, claro. Era la tercera. Ya ¿Sí? ni pex. Pues mira, ya tenemos Sí. una trilogía. Hablamos de las trilogías Pues de es Heavyweight. lo que hay, pues sí. No, y además estás hablando de que sí son los mejores de la división, ¿no? Sí, o sea, eso sí. creo que, pues sí, pues sí. Y a les Jair toca. yo ya ni lo quiero. No, Denme el gorro otra vez. O Ya sea, no lo quiero ver nunca. o en sea, esa si Brandon jaula. Royval y Brandon Moreno van a tener que volver a pelear. O sea, es como hay divisiones en donde, puta, pues te tienes que pelear con el mismo 3 veces. Sí, Entonces, y al rato Patoja y Brandon otra vez, pues si Cyril Gann y Volkov tienen que pelear 3, pues ya que peleen 3 veces, güey. Yo justo iba a Pavlovich. decir una combinación similar, pero yo quiero ver a Pereira subir, la verdad. O sea, lo quiero ver contra Ulberg y Azamat, porque son los que quedan y sería interesante Azamat invicto. Ha noqueado a todos excepto a un rival en, creo que toda su carrera en UFC, y creo que en general solo tiene 2 decisiones. O sea, es un monstruo, ¿no? Y Ulberg se merece la oportunidad, pero a mí me parecería más interesante, tanto como Tom Poatan, en general, ya se había hablado de que Alex quería subir. A mí me gustaría ver a Alex Volkov. Creo que ese duelo de pie sería increíble, ¿no? Un reto como en su momento tuvo Anderson Silva, que como que tenía sus side quests y subía a 205 libras. Yo creo que Poatan lo puede hacer. Y creo que Poatan contra Volkov sería una buena pelea. Y Aspinall Gan 2. Yo eso es lo que quisiera ver. Porque la verdad, la gente que dice Pereira, Ulberg, o sea, sí, pero a mí no me emociona pero tanto. Pereira no va a subir si no es por el título. Pereira no va a andar subiendo. Claro, pa' no, pelear yo sé, con yo sé, Volkov. pero es lo que me gustaría ver. Sí. Pero también, ayúdate. No, pues, ¿cómo que ayuda? Mira, otras peleas que también podríamos ver, Sí, que me pues. gustaría, hablábamos de que Volkov tiene que vengar algunas derrotitas. A mí no me molestaría ver Volkov Lewis 2, porque además Estaría Derek bien. Lewis ahorita trae una buena racha. Volkov Lewis 2, y no, y ya que Patán se quede 205, que vaya con Tom. Tom contra Gan o Tom contra Patán, creo que es la conclusión que tenemos los dos. O sea, Sí. esas son las Sí, peleas, sí, sí. no hay más contendientes, pero bueno.
Ya platicamos de todo lo que se tenía que hablar, así que, Diego, un último mensaje para la audiencia, para los maníacos, para que nos sigan en todas nuestras redes, porque ya también estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en un futuro en Spotify, YouTube, así que, ¿qué mensaje tienes para los maníacos? Pues sigan diciéndonos qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, comenten, denos sus top 5 también cuando lo hagamos, díganos en qué nos equivocamos, felices de crear comunidad, síganos obviamente en Instagram también, a cada uno por nuestras redes, Poet MMA, Diego Lecanda, @Diego Lecanda, así que pues síganos. Síganos, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Iker Gamba, compañero de Diego Lecanda. Como siempre, un agradecimiento especial a producción, a Octavio, a Yago, Iker, Joe, Malafame Studios. Nos vemos pronto para el episodio 15 de Maníacos para UFC Vegas 111. Chao.